Hola, muy buenas a todos y a todas y bien llegados al Kaberu, programa de esta temporada de Cosplay Presta. Hoy vamos a hablar de un clásico de Japón que es pues, visitar Tokio y qué ver en Tokio. Tokio es una ciudad que combina cosas modernas con cosas más antiguas, pero sí es verdad que si vais a visitar Kioto, yo casi enfocaría más el viaje a visitar lo que es más moderno. Por recomendaros de ellos barrios típicos, míticos del turismo, vamos a empezar por Odaiba. Odaiba, los que tenéis la mi edad, que no voy a decir, ya también muy conocida por ser una de las ciudades que salen a la serie de Digimon 01. Hay varias batallas y varias escenas que pasan en esa ciudad y es un barrio que gracias a eso también se convirtió en un barrio de visita friki obligada, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo el edificio de Fuji TV, que es el que sale en la serie, es un edificio que todos los días algama una montonera de turistas que hacen fotos, vídeos, etc. Y de hecho ahora hicieron un museo dentro. Odaiba también tiene el puente de acceso a Odaiba, porque Odaiba es como si fuera una isla artificial que tal ya de Tokio. También es muy conocido porque es un puente bastante futurista lleno de luces y es pues la zona de la ciudad con los rascacielos, por decirlo de alguna manera, más ablucantes. Tiene también un tren en sin piloto que agarres para desplazarte por la ciudad, pero que bueno, que los turistas suelen utilizar pues para ver un poco lo que es ese barrio. Y bueno, tiene un montón de centros comerciales, un cine bastante conocido y tiene también playa. Entonces es un barrio que a mí me presta mucho. Yo esta vez tuve porque, como me presta mucho Digimon, y era el 25 aniversario de la serie y apetecíame mucho visitar esa zona. Además había 10 actividades preparadas relacionadas con Digimon. Y es un sitio muy guapo en el que, como digo yo, después de patear bien Tokio, pues puedes ir a relajarte, a dar una vueltina con tranquilidad. Otro de los barrios perconocidos es Shibuya. Shibuya es muy conocido porque por el paso cebres que es enorme, y como 4 pasos de cebres y otros en diagonal pel medio, y es donde está la estatua de Hachiko. Que ya, bueno, si no conocéis la peli, Hachiko, pues bueno, yo un perro que cuando murió el dueño iba a buscarlo todos los días a la estación. Hay una adaptación de Estados Unidos, no recuerdo quién es el protagonista, si es Richard Gere o Harrison Ford, uno de los dos, siempre los confundo, pero bueno, ya es muy conocido y tú vas allí y hay cola como de 15 minutos para hacer fotos con el perro, con la estatua del perro. Y una zona muy comercial, allí hay un Zara enorme, H&M, tienes una montonera de tiendas de ropa, también hay un Don Quijote de estos que mencioné, porque la verdad que en Tokio hay más de uno, y una zona guapa para visitar, peculiar, pero si os gusta lo moderno también es muy buena. Y para afinar con lo moderno, y yo esto siempre lo digo que es el barrio más macarra de Tokio para el mío gusto, tenéis la zona de Shinjuku. Shinjuku debe ser el barrio más peligroso de Japón, dentro de la peligrosidad que tienes de que en Japón te roben, cosa que no suele pasar. Y una zona, como digo yo, mucho más sucia, donde hay restaurantes más tradicionales, no, más, como digo, más tascona, son más chigronos los que hay en esa zona, por decirlo de alguna manera. Y también tiene la fama de ser el sitio que si quieres ir de fiesta de noche, porque en Japón las cosas suelen pesar, les dice de la noche, si quieres ir de fiesta de noche hay edificios que son todo discotecas directamente. Entonces si os gusta la folicia, 10 de 10 tenéis que ir a ese barrio. Y dentro de estos barrios más modernos, por recomendar vosotros, tenéis un montón de opciones, podéis informaros, depende de lo que busquéis. Tenéis el barrio de Akihabara, que ya lo mencionamos, el barrio friki, el barrio otaku. Este ya era el barrio que en el periodo de las guerras mundiales y de la posguerra traficaba en radios y cosas electrónicas. De hecho, todavía hay una zona donde puedes comprar un montón de cachivaches y cosas raras electrónicas, todo lo que puedas imaginar, en fin, cosas muy raras. Pero con el tema del otaku, lo friki y el manga anime, fue poco a poco convirtiéndose en el barrio friki de Tokio y en el barrio friki más conocido de Japón. Tenéis centros comerciales enteros de tiendas de figuras, de videojuegos, muchas tiendas de segunda mano. Tenéis una montonera de Maids Café, que hay una cosa allí pues ya bastante normal, que haya Maids Café, caracterizados pues por tener una temática concreta.
Hay los incluso de Hello Kitty, de Monster Hunter, de Pokémon, y la característica es que suelen ser o de mozos o de moces, que van vestidos pues en plan de criada, por decirlo de alguna manera, o de mayordomo, y que te atienden, bueno, suelen hacer bailes, son platos muy elaborados, etcétera. Eso ya para gustos los colores. Yo la verdad que tuve uno y no voy a volver, porque bueno, y una cosa que al final está como muy inflada de precio y que al final no te está enseñando lo que es Japón en realidad. Y después en Akihabara pues también tenéis una montonera de sitios para comer, tenéis tiendas de ropa. Además, en Akihabara hay un Don Quijote de estos que está abierto 24 horas, y es decir que si vas a las 4 de la mañana a mercar lo que se te escaeció, va a estar abierto. Y la verdad que hay un barrio que si te gusta todo lo friki, yo recomiendo visitarlo. Y por haceros dos recomendaciones más tradicionales en Tokio, para mí ya he visita obligada el Palacio Imperial, y una pasada. Además suele haber guías de baldre en inglés, y que un sitio que paga la pena ver. Es bastante distinto a los que podéis atopar en otras ciudades, entonces bueno, recomiendo-voslo mucho. Y después también os recomiendo el templo de Asakusa, y un templo completamente colorado, con una montonera de tiendines tradicionales, y que y una pasada verlo. Yo cuando tuve estaba orballando, y con todo y con eso, da igual que orballe, que faiga sol, que vayáis pel día pela noche, y una imagen que vos recomiendo, vamos, visitar, ver y pasar allí unas horas. Esto ya es solo un poco de lo que podéis ver en Tokio. Sí que decimos que Tokio es una de las ciudades más pobladas, no de Japón, sino del mundo. Entonces, si vos agobia la gente, igual en Tokio tenéis que estar 1 o 2 días solo, pero que paga la pena, sobre todo porque está muy bien comunicada por transporte, y tenéis pues los parques de atracciones de Disney, como ya mentáramos en otro programa, y una montonera de actividades y cosas que hacer. Con este programa despedimos esta temporada de Cosplay Presta, y esperamos veros en temporadas vinientes. Vémonos.